Hola, buenas tardes a todos, bienvenidos a una nueva charla. Hola Martín, Gaby, Nicolás, Mili, Carla, hola Hilda, Aníbal, Jorge, hola Blanca, hola Sandra, bienvenidos a todos hermanos, bienvenidos familia. Vamos a continuar viendo la segunda parte de los Helmuet, los materiales y el mobiliario, esta presentación inicial que empezamos en el post pasado, en la charla pasada. Hola Eduardo, bienvenido. Bien, ahora vamos a hablar acerca de los vegetales. Hemos visto que la vida vegetal sirve para regenerar y producir. Mashiach es el factor esencial de la vida regeneradora y productiva, ¿sí? Su vida es muy productiva y él nos imparte esta vida. Según Yahanan 12 al 24, él fue el único grano de trigo que cayó en la tierra y murió para producir los muchos granos, o sea, nosotros. Esto es Mashiach como la vida vegetal que produce y genera. La Biblia aporta muchos datos sobre los materiales destinados a la confección de ropa y los tintes que se empleaban. Tampoco faltan detalles sobre los procesos de hilar, de tejer y de coser. Las materias primas que más se mencionan son la lana de animales domésticos como la oveja y la cabra y el lino. Aunque en las escrituras dicen que Hebel era pastor de ovejas, ¿sí? No aclaran si las criaba para conseguir lana, no se menciona nada. En tiempos bíblicos la gente solía criar ovejas para obtener leche y lana. Con solo unas cuantas ovejas un campesino podía vestir a toda su familia. Y si el rebaño era grande podía vender también la lana sobrante a los fabricantes de textiles o a otros que no tuvieran estos animales. Había ciudades y pueblos que contaban con su propio gremio textil, se juntaban y trabajaban en ese ramo, ¿no es cierto? Desde tiempos muy antiguos, esquilar las ovejas fue una de las tareas anuales de la gente, como es mencionado en varios lugares en las escrituras. En cuanto al lino, su primer mención en las escrituras son las prendas de vestir de lino fino que Faraón le entregó a Yosef en Bereshit 41. El lino era un tejido común que se utilizaba para confeccionar ropa y se obtenía de la planta del lino. Es una planta. Esta se cortaba cuando las semillas habían madurado casi por completo. Se dejaban secar los tallos al sol y luego se remojaban para ablandar las partes leñosas. Se volvían a secar, se golpeaban, sí, con golpes y se separaban de esta manera las fibras. Se abría el tallo en fibras. Finalmente se hilaban para tejerlas. Las prendas de lino eran las preferidas de reyes y funcionarios de alto rango. Ahora viene el algodón, que sí se utilizaba desde tiempos muy antiguos en otras regiones de Oriente Medio, apenas si es mencionado entre los materiales empleados por los judíos. Por lo tanto, no parece ser tan común y que hubiera sido utilizado en estas cosas. Hola Johnny, bienvenido. Una sola fibra, que podía ser de lino, de lana, pelo de cabra o cualquier otro material, era demasiado frágil y corta para darle uso. Por eso había que retorcer varias fibras juntas. Esto es el mismo proceso que sigue utilizándose hoy en lo que es el hilado y el tejido artesanal, ¿no es cierto? Había que retorcer varias fibras juntas para producir hilo del grosor y la longitud deseados, obviamente. En las escrituras, se dice que la esposa capaz dedica sus manos a tejer, sus dedos a hilar, ¿no es cierto? En Mishlei 31. Del lino y de la lana se obtenían excelentes fibras con las que se fabricaban hilos de diferentes grosores. Eso va en el trabajo del hilado, verdaderamente. Luego se entretejían para elaborar las telas. Tanto los hilos como los tejidos se teñían de una amplia gama de colores. En las escrituras se mencionan con frecuencia tintes como el azul, que es la palabra tekelet, el púrpura, que es el argamán, y el carmesí, que es tolá.
¿sí? Estos son los que nos interesan a nosotros específicamente con respecto al tabernáculo. La lana y el lino, escardados, hilados e incluso tejidos, se teñían entonces de diversos colores, los colores que quisieran. Cuantas más veces se sumergían en el depósito, con el tinte más intenso obviamente era el color. Si antes de dejar secar los linos o las telas, se escurrían bien para reutilizar los tintes que eran muy costosos en esa época. Shemot 25:4 habla de azur, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, ¿no es cierto? Mi pregunta personal es cuál sería el tipo de hilo usado y teñido con estos colores, porque no se especifica. Aparentemente no se trata de lino, aunque puede ser, no podemos descartarlo, así que, pero el lino es siempre mencionado separado, como en este caso, ¿no es cierto? Azul, púrpura, carmesí, lino fino. Entonces, tenemos que pensar de qué serían los otros tres hilados, los otros tres tejidos, ¿no? Según algunos comentaristas judaicos, de origen judaico, este hilo era un tejido de pelos de cabra o pelos de oveja, o sea, el tejido de los animales, ¿no es cierto?, que tenían los hebreos, teñidos de cada uno de esos colores, azul, púrpura o carmesí. Verdaderamente no queda claro en las escrituras porque no se especifica. Cada vez que se menciona esos tejidos, se menciona solamente el color, ¿sí? Como si fuera color mismo, pero no se está hablando de la tinta solamente, se está hablando verdaderamente de las telas, como queda claro a lo largo de la lectura. De cualquier manera, en el Ohel Moed encontramos, y esto es interesante, una mezcla que está terminantemente prohibida a los hombres, mezclar lana con lino. Y aquí la vemos, ¿no es cierto? Porque lo más probable es que realmente azul, púrpura y carmesí sean tejidos de lana, porque el lino fino está mencionado separado, ¿sí? Entonces, la lana es de origen animal y el lino de origen vegetal, y cada una representa la naturaleza de Mashiach. La lana es el cuerpo físico y el lino es el cuerpo espiritual. Esta mezcla habla de nuestro Cohen Gadol, ¿no es cierto?, que es 100% humano y 100% Elohim. Esta misma mezcla es mencionada por Yahezkel. Sin embargo, los sacerdotes levitas, los hijos de Sadoc, que cumplieron con mi ordenanza relativa a mi santuario, cuando los hijos de Israel se desviaron de mí, ellos sí se acercarán a mí para servirme y estarán de pie delante de mí para ofrecerme el cebo y la sangre, dice Adonai Yahweh. Ellos sí entrarán en mi santuario y se acercarán a mi mesa para servirme y cumplirán con mi ordenanza. Cuando entren por las puertas del atrio interior, se vestirán con vestiduras de lino. Cuando sirvan en las puertas del atrio interior, y dentro del templo, no se cubrirán con telas de lana. Esto que ya estudiamos en la serie de la cebada, el trigo y las uvas, en el número 26, significa que estos sacerdotes, o sea, los vencedores, cuando sean levantados como las primicias, tendrán cuerpos espirituales como el que tuvo Yahshua después de su resurrección y aparecerán ante otros como personas normales físicamente, ¿no es cierto?, con sabidurías y acciones anormales, o sea, superiores, como Mashiach cuando apareció a los discípulos. Van a manifestar la gloria de Elohim a los demás en el atrio exterior, vestidos con sus ropas de lana, como dice Yahezkel. De hecho, Yahezkel en el Pasuk 19 deja claro que cuando los vencedores ministran a otros que aún están en la carne, o sea, en el atrio externo, deben dejar su ropa de lino primero. Cuando salgan al pueblo, al atrio exterior, se quitarán las vestiduras con que habían servido y las dejarán en las cámaras del santuario. Luego se vestirán con otras vestiduras, no sea que con sus vestiduras transmitan santidad al pueblo. Esto es comparable a Moshe también, quien enseñó a las personas con un velo sobre el rostro. Se le exigió que velara la gloria que apareció en él porque la gente no podía soportar ver la gloria de Elohim en ese momento de sus vidas. Lo mismo sucederá con los vencedores. En primer lugar, vamos a ver ahora los colores, ¿no es cierto? La tela azul
representa los cielos. El lino en el color azul representa el hecho de que la vida generadora de Mashiach no solamente nos imparte vida, sino que produce un carácter y un comportamiento celestial que proviene de arriba, así de lo alto, como nos representa el color azul. Cuando los demás nos ven, deben sentir que no somos terrenales, que tenemos una naturaleza celestial, nuestro Mashiach interior. El color púrpura representa la realeza, ¿sí? Tener carácter real en nuestra conducta no proviene de nuestro esfuerzo por mejorarnos. Debemos alejarnos de las enseñanzas religiosas, filosóficas, naturales de la carne acerca de la mejoría de uno mismo. Tenemos que experimentar a Mashiach como lo celestial, lo real, lo digno y nuestro sustituto, ¿no es cierto? Y crecer hasta que nos convirtamos en aquellos que tienen la experiencia del tejido del azul y del púrpura en su diario vivir. El púrpura representa la grandeza y la excelencia del carácter de Yahshua, y ese carácter es el que debe ser grabado en nuestro interior. Así como un príncipe de una familia real es una persona digna, ¿no es cierto? Nosotros también debemos serlo, tenemos que tener ese comportamiento, no como comportamiento en sí, sino como naturaleza incorporada, ¿sí? No mejorándonos a nosotros mismos, sino al experimentar a Mashiach y crecer en él. Todos necesitamos la experiencia del púrpura. El color carmesí finalmente representa la redención. Y también se necesitaba este color para el tabernáculo. El color carmesí representa la sangre de Mashiach derramada para nuestra redención. Siempre tenemos que llevar el testimonio de que reconocemos que somos pecaminosos y necesitamos el lavamiento de la sangre preciosa de Mashiach. No podemos dejar de tener esa cobertura. Todo el tiempo de nuestro caminar actual en el que debemos andar en nuestro nuevo hombre, pero que aún cargamos con el viejo hombre, tenemos que estar constante y diariamente limpiándonos en su sangre, purificándonos de la corrupción de nuestro cuerpo de muerte, porque es un cuerpo que está muerto, está acá adentro. Los demás quizá admiren nuestra apariencia celestial, nuestro carácter real, pero tenemos que entender que somos pecaminosos a pesar de los avances que tengamos. Aún ese cuerpo de pecado está con nosotros y que siempre necesitamos el lavamiento de la sangre preciosa. Esto es tener la experiencia del carmesí. Cuarto lugar, el lino fino representa lo espiritual, lo que está elevado, la parte verdaderamente celestial también. El paso 4 indica que el lino usado para el tabernáculo tenía que ser fino, lino fino, o sea, no un hilado grueso. Es mucho más difícil hacer tejidos finos porque demora mucho más, porque el entramado es mucho más reducido, es mucho más pequeño, se necesita mayor tiempo de trabajo, ¿no es cierto?, que cosas gruesas, tejidos gruesos. Así que ser finos en nuestra conducta y comportamiento significa que somos equilibrados en todos los aspectos, hemos sido bien retorcidos y tenemos un hilado muy en el detalle. Como ya vimos, el lino son las vestiduras del Cohen Gadol, ¿sí? Porque el lino fino son los actos justos de los santos, como dice Gitgalut 19. Estas son las vestiduras de justicia. Esto es lo que representa el lino en el tabernáculo, la justicia celestial, la justicia de Mashiach aplicada a nosotros, y la justicia perfecta. Él está vestido de justicia y los justos somos vestidos por él de su justicia. Él nos da esas vestiduras blancas. Esta justicia es la que permite a los redimidos presentarse delante del trono del Eterno. Hoy tenemos nuestro mediador, como dice Ibrín 4, así que teniendo un gran sumo sacerdote que ha atravesado el cielo, Yahshua, el Hijo de Elohim, retengamos nuestra confesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que sea incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, pues él fue tentado en todo igual que nosotros, pero sin pecado. Así que acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que alcancemos misericordia y hallemos la gracia que nos ayude en tiempo oportuno. Entonces, esta justicia debe ser nuestra naturaleza, ¿sí? No se trata de una simple conducta, sino de algo mucho más a fondo. La carne puede ser adiestrada para manifestar ciertas conductas. Esto está demostrado por los gurúes, sacerdotes budistas, taoístas de muchísimas religiones. Sin embargo, ellos someten ciertas conductas de su carne mientras desarrollan otras conductas en su carne.
todos lo trabajan en la carne. Nadie que no haya aceptado a Yeshua como su Salvador puede recibir su ruach ni la semilla de su nuevo hombre, con un ruach nuevo y un corazón de carne. Por lo tanto, no hay nada que puedan hacer fuera de su vieja carne. Es en este nuevo hombre donde vestimos la justicia de Mashiach, no en nuestra carne, sino nuestro viejo hombre lleno de corrupción y muerte. En esto fallan la mayoría de las personas, y porque no aceptan someter su carne al madero y aniquilarla. Ellos quieren hacer sus propios esfuerzos. Si tenemos el lino fino, tenemos entonces la justicia de Mashiach que nos cubre para capacitarnos a producir su fruto de justicia. Pero solo podemos producir este fruto en nuestro nuevo ruach, insisto, nunca en nuestra carne. La acacia representa la naturaleza humana de Mashiach. La acacia es un árbol que crecía bien en el desierto, crece bien, se da bien. Podía proporcionar tablas bastante grandes, de unos 4,5 metros de longitud, según dice Shemot en el capítulo 36, de manera que de ahí podemos ver el tamaño de estos árboles, como las que los israelitas usaron, ¿no? Como ese término prácticamente desaparece del registro bíblico después de la entrada de Israel a la tierra prometida, parece ser que es un árbol que no es común en Palestina, sino que se encuentra únicamente en la región del desierto. Las acacias todavía abundan en el Negev y en los alrededores del Sinaí, ¿sí? Y es posible, hallar algunas en el Valle del Jordán también, ¿sí? Del Jardín, al sur del Mar de Galilea, pero no al norte de Palestina. Hasta ahí van llegando. La acacia usada en la construcción del tabernáculo representa la naturaleza humana que asumió Mashiach. Él se revistió de la naturaleza caída de la humanidad en su apariencia. Por eso también se dijo, porque ha crecido por su favor como un retoño, como una raíz en tierra árida, no tiene forma ni belleza para que lo miremos, ningún encanto para que lo hallemos agradable, dice Yeshaya 53. En sexto lugar, el aceite representa el ruach de Mashiach. El aceite para la lámpara, que está en Pasuk 6, representa el ruach. Continuamente tenemos que estar bajo la unción de Elohim, tenemos que ser la harina fina mezclada con el aceite, totalmente saturada del aceite. Es en todo lo que somos, en todo lo que hacemos, tenemos que ser saturados con el ruach de Mashiach si queremos andar en él. La harina no puede estar sola, tiene que estar completamente mezclada. El ruach de Mashiach se debe distinguir de nuestro ruach, ¿no es cierto? No obstante, esto no significa que haya muchos ruach, ¿no es cierto? Hay gente que tiene grandes confusiones al respecto de si nosotros tenemos un ruach, el ruach de Yahweh. A veces que para simplificar esto en las escrituras lo han puesto con mayúscula o minúscula, sin embargo en los originales no existe esa diferenciación. El Ruach HaKodesh no es solamente el Ruach de Elohim, sino también es el Ruach de Mashiach, incluyendo todas las virtudes del Mashiach encarnado, porque tenía que ser perfeccionado, ¿no es cierto? En el Mashiach encarnado, clavado en el madero, resucitado y ascendido completo, toda la obra completa. Tenemos que experimentar la unción continua de este ruaj en nuestro nuevo ruaj que nos viene con nuestro nuevo hombre. Luego tendremos aceite para ofrecer a Elohim para la edificación de la congregación. Luego las especias representan la eficacia de la muerte y la resurrección de Mashiach. Aquí en el Pasuk 6 habla de aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático. Estas esencias tipifican la eficacia, la dulzura, el aroma agradable de la muerte y resurrección de Mashiach. Estas fueron usadas para hacer el aceite de la unción y el incienso que se quemaba delante de Elohim, que siempre era agradable a él. Tenemos que experimentar estas especias también en nuestro diario vivir. Primero, la muerte de Mashiach va a ser eficaz al aniquilar las cosas negativas, va a repeler todos los insectos, porque también se utilizaba con esas finalidades, ¿no es cierto?, en la antigüedad, los inciensos, y los va a alejar. El perfume de Mashiach mantiene alejado de Yahweh nuestro olor a muerte, que proviene de nuestro viejo hombre, que está aquí. Ciertas especias funcionan como antibióticos verdaderamente,
potente para matar gérmenes espirituales o pequeños demonios. Cuando experimentamos la eficacia de las especies en nuestro vivir, tenemos la dulzura de la muerte y la resurrección de Mashiach. Los demás también deben sentir ese aroma agradable que emana de los frutos que producimos en nuestro rujot. Ahora vamos a pasar a ver el material animal, ¿no es cierto? Hola Betsaida, bienvenida. La vida de Mashiach está tipificada también por la vida animal. Como dijimos, la vida animal sirve para la redención. Antes de la caída del hombre, Elohim no le dio al hombre, no le dijo que comiera animales. El hombre podía vivir de frutas y vegetales que Elohim preparó en su creación. Debido a la caída del hombre, al hecho de que se hizo pecaminoso y corrupto, necesitó el derramamiento de la sangre para la redención y también la carne de los animales para nutrirse y sostenerse. Esto indica que el hombre pecaminoso necesita al Mashiach redentor, aquel que derramó su sangre en el madero, sacrificó su vida para redimirnos y se hizo nuestro alimento. Con la vida redentora de Mashiach somos nutridos y sostenidos para poder vivir. Los diferentes elementos son, en primer lugar, el pelo de cabra, que significa que Mashiach llegó a ser pecado por nosotros. De Shemot del 4 al 5 se refiere a estos tres aspectos de la vida animal: el pelo de cabra, las pieles de carnero y las pieles de tejones o focas, según las traducciones, y no hay un acuerdo al respecto de qué significa esta palabra, lo vemos en unos minutos. Por lo tanto, el pelo de cabra representa que Mashiach llegó a ser pecado por nosotros en su obra redentora. Al que no conoció pecado por nosotros, Elohim lo contó como pecador, para que en él se nos contara a nosotros como justos delante de Elohim. Dice Corintiim Bet en el capítulo 5. La cabra es la ofrenda por el pecado, como ya estudiaremos, ¿sí? Elohim hizo de Mashiach pecado para nosotros, lo convirtió en pecado. Él no era pecaminoso ni tenía la naturaleza pecaminosa, por eso pudo ser hecho pecado y ser el sacrificio perfecto. Se necesitaba a alguien completamente inocente, ¿sí? Esa es la representación de los pelos de cabra. En segundo lugar, las pieles de carnero teñidas de rojo representan la redención de Mashiach, que es colocada encima, ¿no es cierto?, de las pieles de cabra. Esta redención fue cumplida por medio de la sangre de Mashiach derramada en el madero. Mashiach era el carnero, ¿no es cierto?, la cabra que murió en el madero por nuestros pecados. Y fue ofrecido en el altar, derramó su sangre para lavarnos de nuestros pecados. Finalmente, las pieles de tejones o focas. Y acá llegamos a otro punto controvertido. ¿De qué animales estamos hablando? Algunos lo traducen como tejones, por lo tanto, alegorizan, ¿no es cierto?, establecen la simbología al respecto de este animal, mientras que otros se refieren a una especie de foca, un animal marino que se encuentra también en la zona. Si en ambos casos las pieles son firmes y son duraderas, una excelente capa externa protectora, ¿no es cierto? Las pieles se usaban como cubierta y protección para el tabernáculo. Hoy tenemos a Mashiach como las pieles de Tehashim, que es la palabra utilizada, el plural de Tahash, ¿no es cierto?, que nos cubren y nos protegen. Él soportó toda clase de sufrimiento, de heridas, de dificultades para poder llegar a ser nuestra cubierta, que es nuestra cabeza. Representado por la vida animal, Mashiach primero nos redimió y luego llegó a ser una cubierta y protección que resiste a las pruebas, la vestimenta que Adán perdió en el Edén, ¿no es cierto? Esta cubierta resiste a las pruebas, los ataques, los trastornos, los sufrimientos en este mundo en el que aún estamos viviendo, porque Él rogó que no fuéramos quitados aún de este mundo, de manera que esa es la cubierta que Él ha proporcionado para que estemos en este momento. Debemos experimentar a Mashiach en los aspectos de esta vida animal y luego llevarlo, como lo representan los pelos de cabra, las pieles de carnero teñido de rojo y los tehashim, ¿no es cierto?, a las reuniones, ofrecerlo a Elohim para edificar la congregación y a todos los santos. Quiere decir que tenemos que experimentar todas estas partes de la vida de Mashiach en nosotros, en nuestro nuevo hombre. Esas cosas deben ser vivenciadas en nuestro nuevo hombre, de manera
manera que esos pasos, esa redención sea algo verdadero, que se pueda ver, esa sustitución sea algo visible. Entonces eso tiene que ser vivenciado y compartido entre los hermanos. En cuanto al modelo, ¿no es cierto?, de este santuario, ¿no es cierto?, que nos muestra, dice, y que me hagan un santuario para que yo habite entre ellos, exactamente como te muestro el modelo de la morada y el modelo de todos sus muebles, así lo harás, ¿sí? El modelo del tabernáculo, de todo su mobiliario, representa a la congregación y todos los detalles de la vida de congregación, como estuvimos viendo. Este modelo fue mostrado por Elohim a Moshe cuando estaba en la cima del monte bajo su gloria. Por supuesto también representa a Mashiach y a la individualidad de cada uno, pero lo que nos toca a nosotros en nuestra época es la parte de la congregación. Necesitamos siempre estar adecuados al avance del plan de Yahweh, si no podemos comportarnos hoy como si estuviéramos en la época de Pesaj, porque no corresponde. Hace poco recalqué la necesidad que tenemos de recibir la visión, ¿no es cierto?, acerca de Mashiach y la congregación en la edificación de Elohim. No obstante, esto no significa que prestemos atención solamente a la visión y descuidemos los aspectos prácticos de la vida de la congregación. Muchos creyentes han hecho eso, especialmente los que están en el cristianismo, ¿no es cierto?, que han tirado a la basura todo lo que ellos llaman sombras, y que no todo lo que han tirado a la basura son sombras, sino que muchas cosas todavía están en vigencia. La visión apunta a la concretización real y práctica, y ese es el problema, que toda la mayoría de los cristianos están esperando vivir en el cielo, y no es eso lo que Yahweh desea, como ya lo hemos estudiado en muchos otros posts, ¿no es cierto? La intención de Yahweh desde el principio era que el hombre gobernara la tierra, y eso es la restauración de todas las cosas, no que el hombre se vaya para allá. No tiene nada que ver, ni está escrito de esa manera en ningún lado. Entonces, esto es importante para comprender estas cosas. Así que no tenemos que mirar solamente la visión y descuidar la parte práctica. La visión apunta a esa concretización material, real y práctica. Díganme, perdón. Si se cayó nuevamente. Hola, Maribel. Me parece que esta vez es el tuyo, Carla. Acá sigue estando. Bueno, yo sigo. Hoy va a haber que editar bastante. Un segundo. A ver dónde estaba. La visión apunta a la concretización real y práctica. Por mucho que entendamos la visión de la edificación de Elohim, todavía necesitamos limpiar la casa, cortar el pasto, cuidar todos los aspectos de la vida de la congregación. Como lo indica el tabernáculo y su mobiliario, la vida de congregación no es sencilla. Tenemos que prestar atención a los detalles indicados por las tipologías a fin de llevar una vida de congregación y comunión apropiada con todos los santos, incluyendo a los más débiles y a los que vienen a las reuniones de vez en cuando, a los que están menos ligados también. El tabernáculo con su mobiliario representa todos los detalles de esta vida de congregación, como ya estamos mirando un poco y como vamos a ver más adelante a medida que profundicemos en todo. Tanto el diseño del tabernáculo en su conjunto como su mobiliario en general se conformaba a las cosas celestiales, a todo lo que fue visto y le fue mostrado a Moshe allá arriba, ¿sí? Las cosas de los lugares celestiales, como dice Ibrín en el capítulo 9, lo cual no quiere decir que nos vamos a mudar al cielo, sino que vamos a traer el cielo a la tierra. La intención de Yahweh, como ya digo, no es llevarnos al cielo, sino que el cielo baje a la tierra, en el sentido de que los hombres seamos aquello para lo cual fuimos creados realmente, representar plenamente a nuestro Creador, dominando la tierra, mostrando su autoridad, ejerciendo su autoridad en su nombre, y de esta manera ser el pueblo amén en la tierra al Padre. Vamos a hablar ahora un poco de los Helmuet, de la forma y del mobiliario. Déjenme que les quiero compartir una imagen
Ahí tienen una representación, un esquema, es simplemente de lo que es el lugar, todo el tabernáculo, ¿no es cierto? Donde están todas las partes más o menos colocadas para que puedan verlas de una forma esquemática, simplemente. Cada parte del tabernáculo es un símbolo del camino del creyente a Elohim. El tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, que se llama el santo, estaba el candelabro, la mesa y los panes de la presencia. Tras el segundo velo estaba la parte de la morada que se llama el santísimo. Esto es una figura para el tiempo presente, según la cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden perfeccionar en cuanto a la conciencia al que rinde culto. Pero estando ya presente el Mashiach, el sumo sacerdote de los bienes que han venido mediante la más amplia y perfecta morada, no hecha de manos, es decir, no de esta creación, entró una vez para siempre en el Santísimo, logrando así eterna redención, ya no mediante sangre de cabras ni becerros, sino mediante su propia sangre. Dice Ibrí en el capítulo 9 en diferentes pasukim. Primero tenemos entonces el atrio o el cerco de cortinas que separa el campamento del área sagrada de Elohim. Es la delimitación externa, ¿no es cierto? Así también el mundo no tiene acceso al verdadero Elohim si él no llama primero a la persona. Una vez que la persona es llamada en forma simbólica, es como tener una invitación para poder entrar en el área santa de Elohim, ¿sí? Con este fin uno debe circuncidar su corazón o su actitud, ¿no es cierto? Y comenzar a recibir las leyes de Elohim para que sean grabadas en su nuevo corazón. Esto no es obediencia externa, sino una transformación interna. El cortinaje, primero, el cortinaje alrededor del tabernáculo encerraba justamente ese espacio que se llama atrio. Esta cerca medía 46 metros de largo y 23 de ancho con la entrada al oriente. Era de cortinas de lino fino retorcido colgadas a unas columnas, ¿sí? Con molduras y ganchos de plata sentadas sobre bases de bronce. La puerta, que estaba al extremo oeste, era de lino azul, púrpura y escarlata. Como hemos visto, los gentiles no podían traspasar las cortinas alrededor del tabernáculo. Los que no estuvieran dentro del pacto no podían entrar. En cambio, mediante el sacrificio de Yahshua HaMashiach, esa cortina ha sido abierta en forma simbólica a los incircuncisos llamados por Elohim. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, o sea, el gentil y el israelita, hizo uno derribando la pared intermediaria de separación. Las cortinas del tabernáculo, más tarde la pared del templo que separaba a los gentiles, ¿sí? Aboliendo en su carne las enemistades, o sea, el racismo religioso entre la circuncisión y la circuncisión, como se manifestaría después de su primer venida sobre todo. No. La ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, una ley externa que debía ser obedecida, cosa imposible, como ya sabemos, para cualquier ser humano, para crear en sí mismo de los dos pueblos un solo y nuevo hombre. O sea, la circuncisión ya no es necesaria para tener acceso ilimitado además a Elohim, haciendo la paz y mediante el madero reconciliar con Elohim a ambos en un solo cuerpo, que es la novia, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a los que estaban lejos, o sea, a los gentiles, y a los que estaban cerca, o sea, los israelitas, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Ruach al Padre, dice Fesillín en el capítulo 2. Por supuesto, los comentarios están insertados. Por lo tanto, la circuncisión física ya no es un factor determinante para el acceso, ¿sí?, a Elohim, sino la fe y la obediencia a sus mandamientos por medio de una naturaleza regenerada. De hecho, es necesario comprender que a pesar de que los circuncidados pudieran tener un determinado acceso si eran sacerdotes más adentro que los que no eran sacerdotes y quedaban afuera, de cualquier manera, lo que realmente permite el acceso a la presencia de Yahweh, y lo permitía en aquel momento, era la fe. Por eso Abraham fue justificado por la fe, ¿sí? Voy a insistir sobre el punto de la naturaleza regenerada una y otra vez porque
que es básico para comprender la diferencia entre el antiguo y el nuevo pacto. Si en el antiguo el hombre debía guardar la ley, y sabemos que no podía, tampoco podrá hacerlo en el nuevo. Ese es un problemón que tienen todos los creyentes actuales, que están convencidos de que ahora pueden. Muchos cristianos dirán, pero ahora yo tengo a Mashiach en mí, y eso es correcto, ¿sí? Porque únicamente a través del nuevo hombre que recibimos de Mashiach es que podemos guardar la Mishpat de Yahweh, ¿sí? Y esto no es obediencia externa. Si debemos esforzarnos, si nos estamos esforzando para guardar algo, lo estamos haciendo en la carne. Si eso nos provoca un esfuerzo, una cosa para la cual tenemos que esforzarnos, todavía lo estamos haciendo en la carne. Una vez que eso se grabe plenamente en nuestro interior y se haga mecánico, eso ya no será la carne, porque eso se está grabando en nuestro nuevo hombre. La carne no puede obedecer la Mishpat de Yahweh por mucho que pueda esforzarse por contenerse, por reprimirse, por hacer una imitación muy convincente, porque esa ley no es su naturaleza, simple y sencillamente por eso. Nuestra carne caída, nuestro viejo hombre, solo tiene una naturaleza, la satánica. ¿Ah? Eso tienen que entenderlo todo el mundo y tiene que ser comprensible para todos. En el nuevo hombre estas leyes son grabadas en nuestros nuevos corazones de carne, como está escrito, ¿sí? Y aunque esto requiere un proceso, como todo lo que el Padre ha determinado para la humanidad, ¿sí? No es un proceso y nada de estallar los dedos y que suceda inmediatamente. Esto únicamente puede ir haciéndose parte de nuestra propia naturaleza si está siendo grabado nuestro nuevo hombre. Si está siendo grabado nuestro viejo hombre, les advierto que ese viejo hombre está muerto porque fue clavado en el madero. Por lo tanto, cuando resucitemos, ese viejo hombre, púfate, se va. ¿Y ahora qué hacemos? Pues yo grabé todo allá y no era así lo que tenías que haber hecho. La diferencia es notable. Cualquiera que lo esté experimentando puede comprenderlo una vez que vamos experimentando verdaderamente la diferencia de vivir en el Ruach y vivir en la carne. Nos damos cuenta, es notable y comprendemos, empezamos a comprender. Necesitamos solamente que Él nos abra los ojos a estas cosas. A pesar de que todos los que son salvos reciben verdaderamente la semilla de Mashiach, la mayoría no se digna hacerlo crecer en su interior y continúan manejándose hipócritamente, porque la carne es hipócrita en ese sentido. Es una obediencia de imitación, se siguen manejando la carne y no tiene ningún tipo de fruto ni de avance. Ellos continúan tratando de aprender a obedecer, están siempre pensando nosotros queremos obedecer y no se trata, está bien que quieran obedecer, está fantástico, pero no se trata de obedecer, sino de que esa obediencia se grabe en nuestra carne en nuestro corazón de carne, de manera tal que no haya necesidad siquiera de pedir obediencia, y por supuesto no va a haber ningún tipo de esfuerzo una vez que esté en plenitud, ¿sí? La única forma de hacer esto es que Yahweh grabe en esta nueva naturaleza sus leyes, sus mishpatim, que nos grabe en nuestra nueva naturaleza y no en la vieja. Una vez que ha sido llamada la persona por Yahweh y tiene fraternidad con la familia de la fe, en efecto esta persona ha entrado por las cortinas, ¿no es cierto?, al área santa de Elohim, donde está llevando a cabo su gran obra. Ahí ya entra en la parte sacerdotal, el espacio sacerdotal, ¿sí? Ahora uno es un, entre comillas, israelita espiritual con plenos derechos, como dice en Romanillín 2. Por otro lado, si el incircunciso cumple los justos preceptos de la Torah, su incircuncisión se le considerará como circuncisión. Y ese que en lo físico es incircunciso, pero guarda completamente la Torah, te juzgará a ti que con el código escrito y con la circuncisión violas la Torah. Porque el yahudita no es lo que es exteriormente, ni la circuncisión es la visible en el
el cuerpo. Muchos que están cayendo en la judaización y yéndose atrás del judaísmo con todos sus errores, deberían leer un poco más las cosas que advirtió Shaul. Más bien, Yahudita es el que lo es por dentro, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu y no literal. Él fue bien claro en ciertas cosas. La alabanza del tal no proviene de los hombres, sino de Elohim. Es Yahweh quien lo alaba, quien lo exalta y lo coloca por encima de los demás. El altar de sacrificio. El altar mayor para el sacrificio de los animales era de tablas de acacia recubiertas de bronce. Estaba fuera del tabernáculo, ¿sí? Al lado oeste, cerca de la entrada del atrio, como se puede ver en el planito que está ahí en la pantalla. El fuego que sobre él fue encendido milagrosamente, ¿sí? Y no debía apagarse nunca, como dice en Vayikra. Ordena a Aarón y a sus hijos de esta manera. Esta es la ley de la ofrenda quemada. La ofrenda quemada misma permanecerá donde se queme sobre el altar toda la noche hasta la mañana, mientras el fuego del altar sigue ardiendo en ella. Salió un fuego delante de Yahweh y consumió la ofrenda quemada y las partes grasosas sobre el altar. Y todo el pueblo lo vio y gritó y cayeron sobre sus rostros. Diferentes pasujín de Vayikra. Esto es símbolo de que el hombre no puede acercarse a Elohim sino como pecador redimido por la sangre, una sombra de la muerte de Mashiach. Este altar nos indica que no es suficiente entrar en el recinto mismo, de la misma manera que no basta con ser llamado por Elohim. El siguiente paso es aceptar el sacrificio de Yahshua HaMashiach por nuestros pecados. Uno debe arrepentirse por sus pecados, ¿no es cierto? Y darse cuenta que la sangre de Yahshua ya fue derramada en el altar por nosotros. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Mashiach, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Elohim, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados, dice Ibrín en el capítulo 10. Si uno desea acercarse más a él, necesita ofrecer su vida a Yahweh y aceptar el sacrificio de Yahshua como nuestro reemplazo mediante un arrepentimiento profundo y sincero. Tenemos que ser redimidos, aniquilados y reemplazados. Cuando entramos y somos salvos, somos automáticamente redimidos. Ahora todavía falta ser aniquilados y reemplazados, y ese es el proceso de santificación que necesitamos seguir avanzando constantemente. No es una cosa instantánea, no es magia, sino que es un trabajo y un proceso que el Padre ha requerido, el aniquilamiento de nuestra carne y el reemplazo por el nuevo hombre que Yahshua nos da en nuestro interior. Únicamente así podemos presentar este reemplazo en la medida en que va creciendo, en que va siendo desarrollado nuestro nuevo hombre interior, siendo edificado a imagen y semejanza de Yahshua. ¿Sí? Ese es el sacrificio aceptable delante de Elohim. Yahshua es el sacrificio aceptable, espiritualmente lo fue en su momento histórico, en la muerte real, concreta de Mashiach, pero continúa siéndolo día tras día en el plano espiritual en la vida de sus hijos. Necesitamos presentar a él este Yahshua vivo en nuestro interior, porque si no, no tenemos nada para ofrecer, no tenemos nada con qué presentarnos delante de Yahweh. Y él dice claramente que ninguno se presentará ante él con las manos vacías. Así que, hermanos, les ruego por las misericordias de Elohim que le ofrezcan sus cuerpos como sacrificio vivo, consagrado y agradable a Yahweh como su culto racional. Dice Shaul en Romaniyim 12. El siguiente paso viene al llegar al lavacro, ¿sí? La fuente de bronce. Es una fuente de agua que se usaba para purificar el cuerpo al lavarse. Hace una fuente de cobre o bronce, ya sabemos, y con su base de cobre para lavarse, y ponla entre la carpa de reunión y el altar.
pon agua en ella y que Aarón y sus hijos se laven en ella los pies y las manos. Dice Shemot 30. La gran fuente de bronce tenía el propósito entonces de purificar por medio del agua a los sacerdotes antes de que entraran en el tabernáculo. Sin embargo, esto es una figura, dice en Ibrín 9, una figura para el tiempo presente, según la cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden perfeccionar en cuanto a la conciencia, al que rinde culto. Estas son ordenanzas carnales que consisten solo de comidas y bebidas y diversos lavamientos impuestas hasta el tiempo de la renovación. Así que, hermanos, siendo que tenemos plena confianza para entrar al Santísimo por la sangre de Yeshua, mediante el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, es decir, su cuerpo, y siendo que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Yahweh, acerquémonos con corazón sincero, con la plena certidumbre de la fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Así entonces es apropiado, una vez que el creyente haya mostrado el verdadero arrepentimiento y haya aceptado el sacrificio de Yeshua HaMashiach, que se bautice con agua. El requisito, ¿no es cierto?, que muestra el seguimiento de los pasos del tabernáculo, que se bautice lavándose por completo de sus pecados. Este lavamiento es simbólico, ya lo sabemos perfectamente, ¿no es cierto?, como todas las cosas que debían repetirse siempre en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, los sacrificios en la época del Pesaj que estamos hablando, eso debía ser repetido siempre, los sacerdotes debían lavarse continuamente, ¿no es cierto? Ahora, en cambio, basta hacerlo una única vez, de la misma manera que Mashiach reemplazó los sacrificios en el perfecto. A pesar de que esto tiene una implicación de purificación, ¿sí?, a través de sumergirnos en la muerte de Mashiach, ya no necesitamos purificarnos más veces, como el judaísmo pretende en sus baños rituales, o sea, lo que se conoce como la mikveh, ¿sí? Dice, por ejemplo, un ejemplo de que es necesario el bautismo, justamente en Hechos 22, dice: ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. Ahora, por fin, al estar verdaderamente perdonados y reconciliados con Elohim, uno puede entrar en forma simbólica al tabernáculo y gozar de una relación mucho más íntima con él. ¿Por qué decimos simbólica? Porque el tabernáculo hoy está en nuestro interior de cada uno, pero más aún que eso, está en la congregación, porque la época en la que estamos saliendo de la etapa individual para entrar en la etapa corporativa de pleno, y ya se comienza a ver la necesidad de esta corporatividad, la necesidad de este cuerpo, porque la idea final de Yahweh no es redimir a muchas personitas para que se vayan al cielo, y ni siquiera es redimir a muchas personas para que sean conformadas a su imagen y semejanza. Él quiere un hombre corporativo que sea el cuerpo de Mashiach, y Mashiach es nuestra cabeza. La menorá. Al estar dentro de la primer parte del tabernáculo, o sea, el lugar santo, ¿sí?, había tres objetos en el frente. Sí, primero está la menorá, estaba hecha de oro puro, una columna central con 3 brazos a cada lado. Se cree que haya sido como de 1,50 m de alto y 1 metro de ancho, más o menos, ¿sí? Aproximadamente, no son medidas que se suponen. Quemaba aceite puro de oliva, si se despabilaba, o sea, se cortaban los pabilos y se encendía cada día. Es lógico que la menorá fuera el siguiente símbolo del acceso de Elohim, ¿no es cierto?, después de la purificación por el agua. El fin de la menorá es generar la luz necesaria dentro del Ohel Moed. El aceite es un símbolo del Ruach HaKodesh, porque produce la luz espiritual que ilumina el interior. Ahora ya estamos entrando en la parte no la más interna de todo, pero sí estamos yendo hacia el interior, ya estamos más adentro, el atrio quedó afuera. Eso era para conseguir tener el primer acceso. Por lo tanto, después de lavarse de sus pecados con el bautismo, el siguiente paso es recibir el Ruach HaKodesh de Elohim. Esto nos permite tener aún más acceso a Yahweh, porque estamos conectados directamente con él en este momento. Después tenemos la cesta, la mesa de los panes de la preposición, ¿no es cierto?, de madera de acacia recubierta de oro. En ella debían exponerse perpetuamente 12 panes, ¿sí?, que se renovaban cada Shabbat. Se ponían
al lado norte del lugar santo. Cada uno de los panes representaba una de las tribus de Israel y la forma que Elohim los mantenía alimentados en lo físico y en lo espiritual. Ahora nosotros somos los representados por los panes, ¿sí? Ya que somos injertados como israelitas espirituales, como dice Romanillí en el capítulo 11, tenemos el acceso al pan espiritual, que es la palabra de Elohim. Los panes de la proposición o panes de la presencia se cambiaban cada Shabbat, y esto simboliza el alimento espiritual de la palabra de Elohim que se renueva de semana en semana, de Shabbat en Shabbat, es decir, cuando descansamos en Yahweh. Por ahora aún en fechas determinadas. El tercer objeto en esta primera parte del tabernáculo era el altar del incienso, ¿sí? También de madera de acacia recubierta en oro. En ella debían estar también quemando perpetuamente incienso. Cada mañana y cada noche había que renovarlo. Este es un símbolo de la oración constante ante Elohim. Cuando tomó el rollo, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Cada uno tenía una arpa y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Dice Hitgalut en el capítulo 5. El incienso era también especial y lo vamos a estudiar en detalle en su momento. Bueno, todas estas cosas están siendo solo mencionadas. En un sentido espiritual, una vez bautizado, poseyendo ya el Ruach HaKodesh y siendo alimentado con la palabra Elohim, el creyente ahora puede elevar sus oraciones ante un Elohim que es un verdadero Padre para él. Necesita estar en esa posición. Afuera en el atrio no puede elevar sus oraciones. Muchas personas, muchos creyentes insisten en elevar sus oraciones prácticamente en el atrio exterior. Algunos ni siquiera salen del mundo. Desde allá pretenden elevar sus oraciones y que sean escuchadas. Y después dicen, ¿por qué Yahweh no responde? Porque no estás en el lugar que corresponde para elevar las oraciones en la forma que Él nos dice. Entonces, ahora estamos listos para simbólicamente entrar al lugar santísimo, el lugar más interno verdaderamente, en el cual solo el sumo sacerdote podía entrar una vez cada año, ¿no es cierto? Había un velo pesado que separaba esta sección, el lugar santo del lugar santísimo. Estaba hecho de lino más fino, de azul, púrpura y escarlata, bordado con figuras de querubines. Separaba, ¿no es cierto?, entonces el lugar santísimo, por así decirlo, la sala de espera humana y el salón del trono de Elohim. En el santísimo es donde está la presencia de Yahweh, equivale al trono de Yahweh, ¿no es cierto? El velo se rasgó cuando murió Yahshua, ¿no es cierto?, como dice Matías en el capítulo 27, en señal de que en aquel momento se abría a todos la puerta de entrada a la presencia de Elohim. Nosotros entonces ahora podemos entrar en el lugar santísimo por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, como dice Ibrim. Una vez dentro del Santo de los Santos, lo único que había era el Arca del Pacto. Entonces, era un cofre de madera de acacia recubierto de oro. Contenía las 2 tablas con los 10 mandamientos y una vasija de maná y la vara de Aarón. El propiciatorio, que es la ofrenda que trae la misericordia de Elohim, por eso es propicia la bondad, la misericordia, era la cubierta del arca, una plancha de oro macizo en cuyos extremos había a cada lado un querubín con las alas extendidas, mirando uno de frente al otro, mirando hacia abajo, hacia el propiciatorio, mirando la obra realizada por Mashiach. Todo esto lo vamos a estudiar después. Entonces, debajo de este propiciatorio estaban las tablas de la ley. Representaba justamente el lugar de reunión de la ley y la misericordia. Acá tenemos las dos cosas juntas, siendo así una sombra de Mashiach. Como dice en el Mishmor 85, la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. Los querubines presentaban un cuadro muy gráfico, ¿no es cierto?, del interés de los seres celestiales en la redención humana. Se dice que ellos están esperando la redención con sumo interés, están siguiendo todas estos acontecimientos que hay acá abajo, ¿sí? Es probable que Kefá también haya tenido esto en mente cuando habló de cosas en las cuales desean contemplar los malajim.
Probablemente el arca se haya perdido en la cautividad babilónica porque a partir de ahí no se sabe, no se escucha más nada absolutamente. En Gigalut 11, Yahanan vio al arca en el templo, pero esto fue una visión, sabemos que lo que Yahanan vio fue una visión y es probable que lo que él haya visto haya sido el modelo original que también vio Moshe, según la cual se construyó, pero en visión. Como hemos visto, cada parte representaba una etapa en el plan de salvación de Yahweh, ¿no es cierto? Primero venía el llamamiento, después nuestro arrepentimiento, el bautismo, imposición de manos, el alimento espiritual cada Shabbat y termina con nuestras oraciones ante Elohim. Ahora, ¿qué nos queda? Solo los 3 objetos que están dentro del arca. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Entonces estos objetos tienen un significado espiritual trascendente porque simbolizan los 3 inmensos milagros que Elohim hará en nosotros cuando venga Yahshua HaMashiach, así que prestemos atención. Solo los que entran en este pacto matrimonial con Mashiach en su venida, y un pacto matrimonial implica entrega completa, total, absoluta y fidelidad, y solo quienes se entregan de pleno tendrán parte de estas magníficas bendiciones, como dice Gilgalut 19. En primer lugar tenemos el maná. Tenemos una urna de oro con el maná que representaba el pan del cielo. Mashiach nos aclaró su significado espiritual cuando dijo: yo soy el pan de vida. Sus padres comieron del maná del desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que el que coma de él no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. El pan que yo daré por la vida del mundo es mi carne, dijo Yahanan en el capítulo 6. Para recalcar el mensaje de darles la vida eterna, le promete a su congregación: al que venciere, daré de comer del maná escondido. Estas cosas las estudiamos en los capítulos 23 y 24 de esta serie. Pero vean lo interesante que Mashiach dice: el pan que yo daré es mi carne. O sea, él está poniendo 2 cosas acá. Una es de origen vegetal y la otra es de origen animal, si se quiere, ¿no es cierto? Porque la carne en última instancia sería animal, a pesar de que él era hombre, ¿no es cierto? Pero a lo que vamos acá es que este es el alimento, este es el pan. El pan se lo utiliza también como palabra símbolo de todo alimento, el pan de cada día, ¿no es cierto? El pan que alimenta a las personas. No necesariamente que vaya a ser pan, a lo mejor la persona está comiendo otra cosa. Entonces, en ese sentido, en el sentido de que es el alimento, él nos está dando su carne. Su carne no tiene pecado. Esa es la carne que nosotros recibimos en nuestro nuevo hombre. Justamente allí es donde tenemos que trabajar nuestra nueva vida. En segundo lugar estaba la vara de Aarón que reverdeció. El relato del florecimiento de la vara está en Bamidbar, en Números 17, donde vemos que era un símbolo de la autoridad de quienes Elohim había puesto en esa posición. Había sucedido una rebelión muy grave dirigida por Korah y 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los del consejo, varones de renombre. O sea, fue una gran rebelión verdaderamente, con el fin de terminar con estas disputas sobre quién tenía la autoridad. Elohim instruyó a Moshe que tomara las varas de los jefes de las 12 tribus y las guardara en la carpa de reunión delante de la alianza, y él haría reverdecer la vara de aquel que él hubiera elegido, y esa fue la vara de Aarón. Esta vara fue puesta en el arca como un recuerdo de que solo Elohim tiene la autoridad para escoger a sus siervos. Korah y sus seguidores quisieron usurpar ese poder y elegirse al puesto, o sea, usurpar el puesto de Moshe y Aarón, pero solo consiguieron su propia destrucción. Por lo tanto, la segunda recompensa que él nos entregará en la venida de Mashiach será la vara de autoridad para gobernar a las naciones. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también lo he recibido de mi Padre. La palabra regirá
en la misma traducida en otras partes como pastoreará, ¿sí? De modo que la vara es un instrumento pastoril para proteger el rebaño de los depredadores al mismo tiempo que se los dirige, se los guía, se los lleva y se los trae. Mashiach mismo, el ejemplo perfecto del amor y mansedumbre, tiene esa vara para castigar a las naciones belicosas. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones y las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino, del furor y de la ira del Elohim Todopoderoso, dice Gitgalut en el capítulo 19. Finalmente tenemos el tercer artículo de las 2 tablas con los 10 mandamientos. Este es el tercer elemento que Él nos ha entregado junto con nuestro nuevo Ruach, en garantía de que en nuestra resurrección nos entregará la plenitud de estas cosas. Primero nos da el maná diario, nuestra comunión interna con el Ruach HaKodesh. Después la autoridad nos es devuelta. ¿Sí? Miren, les doy autoridad de pisar serpientes, escorpiones y sobre todo el poder del enemigo y nada los dañará, dice Lucas en el capítulo 10. Y finalmente, Él está grabando su ley en nuestros corazones. Todas estas cosas están en el arca interior, ¿sí?, de nuestro interior, en el interior del nuevo hombre que hemos recibido esos 3 regalos y necesitamos aprender a desarrollarlos. Así terminamos este estudio básico, ¿sí?, de cada uno de los componentes del tabernáculo de Elohim, que vamos a ampliar en detalle en los próximos posts. ¿Sí? Son símbolos del proceso que Elohim está llevando a cabo para que la humanidad tenga un acceso completo a Él, a una comunión perfecta, ¿no es cierto?, con Él, que tanto el Padre como el Hijo. Y como vimos, es un proceso largo que aún no termina, pero con cada paso espiritual que damos, representado por los símbolos del tabernáculo, somos cada día más y más conformados a su imagen y semejanza. Finalmente, habiendo terminado, ahora sí, la charla bien interrumpida, quedo a disposición de ustedes para preguntas y comentarios. A ver, dice Gaby, me gustó mucho esta accidentada charla. Desde hace tiempo que buscaba entender el tema de los Helmoed. Cuánto tiempo me metí viendo y leyendo cosas, pues abarca gran parte de Shemot. Todavía falta toda la construcción de este y el arca, siempre me llamó la atención por todo el tema de que se podía entrever la simbología buscando qué significaban las cosas. Muchas gracias por esta charla, gracias al Padre y gracias al Padre por permitirme escucharla entrecortado. Esa es una cosa que Hasatán no quiere que escuchemos, ¿sí? Es un tema bello y emocionante ver toda la obra de Elohim. Amén. Hola Alejandro. Dice, los querubín que están en el arca del testimonio son como los que estaban guardando, sí, son querubín, son querub de la misma, no son una raza, es una función que cumplen, y los querubines la función que tienen es la de guardar, ¿sí? Los querubines guardan, lo mismo que estaban guardando la entrada al Edén justamente, es exactamente lo mismo que cuando se rasgó el velo de Mashiach, fue abierta nuevamente la entrada al Edén y al árbol, el acceso al árbol de la vida. Tenemos nuevamente acceso a ese árbol. Todavía no lo hemos comido, pero ya tenemos su parte en garantía aquí dentro de nosotros, ¿sí? A ver, dice Sandra, no entendí bien si el lavabo es como el bautismo, si estamos bautizados, las oraciones no suben al cielo. Las oraciones deben colocarse correctamente dentro del lugar santo. Sí, las oraciones ya suben al cielo. Entonces a mí nadie me bautizó, me sumergí yo sola, que no sirve de nada. Creo entonces que mis oraciones no llegan al cielo, o lo entendí mal. El problema no es ese, Sandra, no es el problema de seguir rituales, el problema es el posicionamiento interno que tenemos, ¿está? En estas épocas de transición hay muchos líos en todas las cosas. Yo no estoy de acuerdo con el autobautismo, no es bíblico, no aparece en ningún lugar de las escrituras, salvo en una
una mala interpretación acerca del bautismo de Saúl, en el cual dice levántate y bautízate. Pero yo también le digo a la gente, se lo diría si no fuera que supiera que es una porquería, ¿no es cierto? Pero yo le diría, ve y vacúnate, lo cual no quiere decir que la gente se vacune a sí misma, ¿sí? Sino que es una orden que está dejando implícito el hecho de que va a ser vacunada la persona, de la misma manera va a ser bautizada. Entonces ese es el asunto, necesitamos ese bautismo. Sin embargo, el bautismo no te coloca en ningún lugar, más allá o menos acá, si no ha habido las posibilidades de bautizarte correctamente hasta el momento en que consigamos bautizarnos. Toda la mayoría de nosotros hemos sido bautizados en el evangelismo, la mayoría de nosotros, ¿no es cierto? Porque el que realmente ha sido bautizado en el catolicismo, ese bautismo sí no sirve para nada, porque es un bautismo que todos recibimos, yo también lo recibí, cuando sos bebé, con lo cual vos no estás de acuerdo con nada, porque bebé no piensa, no razona, ni puede dar consentimiento de nada. Entonces, ahí sí tenemos el hecho de que hay que realizar un bautismo. Dicho todo lo cual, por favor, no salgan corriendo a meterse adentro de la pileta de la cocina, porque no es así tampoco. Yo he visto muchos desesperados con esas cosas y él es el que se ocupa de los tiempos. Si él está hablando con nosotros en este momento, como estamos, él también está arreglando las cosas para que veamos de qué manera se deben hacer o no hacer. Entonces, en ese sentido, quedémonos tranquilos. De lo que se está hablando ahí es de que hay mucha gente que se mantiene afuera del lugar santo. Y eso es lo que se estaba diciendo ahí, Sandra, que tenés que entrar en el lugar santo. Y yo dije, hay muchos que se quedan en el atrio externo, inclusive, ni siquiera se podría, porque los que están en el atrio externo son los que no pueden entrar directamente, ni siquiera en el atrio del tabernáculo. O sea, son gentiles, son gente que no tiene ningún contacto con Yahweh. En el atrio podían entrar los judíos comunes, ¿no es cierto? Los hebreos de cualquier tipo, menos los sacerdotes. Los sacerdotes podían ya entrar hacia adentro también. Entonces, hay muchos que se quedan ahí afuera y pretenden que sus oraciones sigan subiendo al trono de Yahweh. Eso es lo que estaba siendo dicho ahí. A ver, dice Carla, la verdad, yo creo que tienen que repasar las dos juntas una vez que yo consiga unirlas, sobre todo. Bueno, el escrito, los escritos van a estar, ¿sí? Es lo mismo, realmente, lavacro. Lavacro es la palabra antigua que se utiliza para esa fuente de bronce, ¿no es cierto? Se la conoce con varios nombres en las traducciones. Dice Gaby, es excelente ver el tema que con la muerte de Yahshua se rasgó el velo, dándonos acceso nuevamente al lugar santísimo y permitiéndonos oficiar como Kohanim. Realmente es muy profundo ver todo este tema porque nos representa individualmente, pero también de forma corporativa. Obviamente necesitamos ser un pueblo de Kohanim para poder tener acceso pleno. Dice... Kohanim de preparación, claro, obviamente lo que estamos haciendo, sí, mientras vamos tejiendo estas vestiduras en línea con las obras del Ruach, exactamente. Es todo un proceso. A medida que vayamos estudiando vamos a empezar a tocar cada uno de los temas de por sí más profundamente, porque lo que hicimos ahora fue un planteo general y nada más de todas estas cosas, ¿no es cierto? Así que bueno, lo vamos a ir profundizando en todo. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? A ver, dice Sandra, yo no quise bautizarme cuando estuve en la iglesia evangélica y le dije que porque aún fumaba tabaco y le dije al pastor que él se podía engañar, pero al lado no podía engañarle, por eso no fui bautizada, aunque fui llamada para ello. Ahora, yo te voy a decir una cosa, ¿no es cierto? No tenés que ser perfecta para ser bautizada, es al revés la cosa. Vos podrías haber sido bautizada en ese momento. Y el que te diga lo contrario está muy equivocado. El eunuco se bajó del carro y nadie le preguntó
si estaba comiendo cerdo o no, probablemente no, porque venía leyendo Isaías en las cosas, ¿no es cierto? Pero también hubo otras personas, otros griegos, otros gentiles, que fueron llamados por Shaúl mismo, que estuvo predicando a los gentiles, y él no le dijo, bueno, dentro de 3 años, cuando estén limpios, todos vienen y se bautizan. De ninguna manera. Todos eran bautizados en el momento, ¿sí? Porque es solamente un símbolo externo de lo que sucede internamente, de lo que comienza a suceder. Vos no vas a ser limpia por la salvación, vas a ser limpia por la santificación, que es un camino. Y ese camino viene después del bautismo. Así que la decisión tuya y del pastor fue errada, completamente equivocada. Ya veremos entonces cómo Abba soluciona el tema del bautismo, que no es el tuyo solamente. Yo sé que hay muchas personas que están con ese tema, y que todos en el fondo querríamos tener un bautismo en el nombre correctamente, ¿no es cierto? Sin embargo, bueno, a esperar como él lo decida. Sí, sí, me imagino, Blanca, que estuvo recortado todo. Sí, pero no hay problema porque lo hiciste en la ignorancia, querías servirlo correctamente. Entonces, bueno, no te hagas drama, porque él va a resolver todas las cosas, y él no resuelve todos esos problemas verdaderamente. Dice Aníbal, hermosa charla, gracias. Yo también fui bautizado en una quejila mesiánica. Mira vos, qué bueno. Pero sé que la inmersión es... Vos también fuiste bautizado, no, pero sé que la inmersión es estar en el nombre. Está, ya ahora entendí, perdón, estaba entendiendo todo errado. Yo también fui bautizado en una quejila mesiánica, pero sé que la inmersión es estar en el nombre de Yeshua HaMashiach. Verdaderamente eso es el bautismo. Estar bautizado o no en agua es una cosa externa para el mundo, de la misma manera que lo era la circuncisión de la carne, y que no salvaba a nadie, absolutamente, ni justificaba a nadie, como está bien claro en las Escrituras. No nos justifica ni nos salva el bautismo externo, sino estar en el nombre de Mashiach día tras día, verdaderamente. El bautismo, dice Gaby, representa justamente el traspaso del mundo a la vida de restauración de Elohim. Los israelitas tuvieron su bautismo con el cruce, pero aún sacaban sus deseos mundanos de Egipto, que se nos van limpiando a medida que nos santificamos. Toda la limpieza se produce verdaderamente, no es en un momento, no es en un bautismo, no es en un lavado, es en todo un camino de purificación. Si no, no tendríamos necesidad del camino, ¿no es cierto? ¿Para qué la santificación? Me tomo un baño y ya está. No es así la vida, ¿no es cierto? Seguimos iguales una vez que salimos del baño, del bautismo, seguimos exactamente igual, y comienza un camino. Sin embargo, es un símbolo de lo que sí ya está sucediendo en nuestro interior. En el plano espiritual, esas cosas se manifiestan de otra forma, ¿no es cierto? Somos personas en el plano material que hemos sido sacadas de una esfera y colocadas en otra. Allá eso es notable, ¿tá? Acá no se ve nada. Esa es la diferencia, por así decir. Bueno, si no hay más comentarios ni más preguntas, vamos a dar por terminada la charla. Que Abba siga bendiciéndonos a todos grandemente, que nos siga llenando de su conocimiento, que nos siga transformando, que siga trabajando en nuestro tabernáculo interior, y además siga trabajándonos unos con otros, para ser preparados para el tabernáculo corporativo, que es el cuerpo de la novia. No desmayemos, no desistamos y no dejemos de congregarnos como algunos tienen costumbre. Shalom a todos, hermanos. Recuerden por favor que mañana tienen el curso nuevo, ¿sí? A la mañana y a la noche, y el sábado tenemos el repaso de Bereshit. Shalom a todos, nos vemos.